Gracias, mi Dios. Puedes tomar tu lugar, darle un aplauso bien fuerte al Señor. Bienvenidos a este día tan especial. Bueno, hoy me pasó algo muy importante porque yo tenía todo preparado. Y de repente vi que ya había amanecido y dije, oh, ya amaneció. Pero yo tenía otra idea en la cabeza, no me dejaba dar vueltas, y dije, ¿y ahora qué hago? Porque el Señor cambió todo el mensaje. Todo lo que yo tenía para hoy, sin perderse de vista el propósito del mensaje, salió algo alterno que lo hace mucho más específico. Suele suceder cuando tú, o por lo menos cuando tú tienes la posibilidad de buscar un mensaje. No sé si te ha pasado, si has tenido la oportunidad de predicar, si has tenido que preparar un bosquejo, si has tenido que aprenderte un bosquejo, si estás preparando una palabra para alguien. Yo creo que todo cristiano debería aprender eso. Siempre se los he insistido a todos los que les estoy discipulado. Usted no puede pretender ser un líder o ser una persona de influencia o pretender ser alguien de influencia en su vida diaria, en su casa, en su familia, sin tener la posibilidad de crear algo. Tienes la autonomía para dar sabiduría. Creo que es una connotación propia de todo cristiano. Ni siquiera estoy hablando de no creyentes. Por lo menos el hecho de ser cristiano te obliga a tener algo de parte de Dios que decir siempre y demostrar que Dios sí te habla. Porque si Dios no te habla constantemente o no te hace sentir, algo está pasando mal, algo no está bien. Si no hay un discernimiento, si no hay un acople a ciertas cosas en las cuales el Espíritu Santo cuando dependes del Espíritu Santo, Él te obliga. Él te dice, este es el camino. Y si tú no quieres, Él se retira. Y finalmente Él no te mantiene bajo esa presión, pero cuando estás sometido completamente, Él te indica, es muy sutil y tú caminas. Eso es un buen termómetro que te puede indicar que estás siendo guiado por el Espíritu. Cuando hay una resistencia y tomas tus propios juicios, es bueno que entonces evalúes si son tus juicios o si son los del Espíritu Santo. El caso es el siguiente. Yo dije, bueno, voy a ser juicioso, voy a ser obediente. Y en menos de no sé cuánto tiempo, el Señor me dio algunas cosas que pude poner en este contexto. Sin embargo, no quiero dejar de lado, lo que finalmente tenía pensado hacer. Quiero que leas conmigo el Salmo 46. El Salmo 46 creo que es un decreto de fe extraordinario. Seguimos hablando del factor fe. A veces algunos de ustedes me han preguntado, ¿cómo haces para sacar tanto material acerca de la fe? Espérate un momento. La vida cristiana, la vida en Dios consiste en fe. Siempre todo mensaje es un mensaje de fe. O sea, siempre se predica fe. Ahora, que el énfasis sea tan notorio, pues lo hace distinto. Pero sin lugar a dudas es necesario comprenderlo y es indispensable tenerlo claro. Salmos, libro de Salmos, por favor, capítulo 46, si es tan amable. Yo estoy seguro que ustedes dirán, no me sé el Salmo 46, pero seguramente vas a ver que sí hay versículos que conoces del Salmo 46. Voy a leerlo como casi todo el mundo lo conoce, con la versión Reina Valera Internacional. Ese es el Salmo 45. ¿Estoy equivocado? Tal vez hubo un error de edición y es el Salmo 46, pero sí es así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Se puede seguir también? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios lo ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones y titubearán los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 11 versículos. Y cuando tú te pones... Yo no sé por qué el Señor no fue... Yo lo entiendo,
pero a veces quisiera que de pronto fuese más explícito lo que quiere decir. Por eso tienes que tener varias versiones de la Biblia, porque de pronto esta versión que viene y está desde la traducción del español de Casiodoro de Reina y Valera, que es la traducción de la Biblia que estamos viendo, parece ser que no articula del todo lo que pretende expresar desde la metáfora la poesía judía. Entonces imagínate, esto es poesía judía, un salmo judío, dentro del contexto de la cultura judía, un lenguaje muy bíblico que pasó del hebreo al español por Casiodoro de Reina y nos lo pone en un español antiguo. Entonces podemos quedar muy perdidos. Así que tratar de configurar realmente qué es lo que quiere decirnos el Salmo 45 es todo un deleite, porque tiene muchísimas cosas importantes que decir al respecto. Pero cuando tú empiezas a tomar capítulo por capítulo, te vas a dar cuenta que cada uno de esos versículos está lleno de cosas extraordinarias. Sobre todo que quien lo escribe tiene una convicción clara. Y esa convicción clara es producto de toda una vida de luchas, toda una vida de luchas. David fue escogido como rey a muy temprana edad, sin él estarlo buscando. Él nunca se imaginó que sería rey de Israel. De hecho, él vivía como muy cómodo siendo el menor de los hijos de su padre, pero además no solamente el menor, sino el más menospreciado dentro de los hijos de su padre. Regularmente yo he escuchado que a veces el menor resulta siendo el más consentido. A veces, el menor, y más cuando pues es el menor, es como que le dicen la cubita, ¿no? El cubita, es el más consentido. No sé si a alguno de ustedes le pasó. ¿Hay alguno de ustedes que fue el menor? ¿Y lo consintieron mucho? Muy bien. Ahí ve que sí, o sea, la fórmula sigue, se mantiene. Y entonces lo aman los hermanos mayores, lo aman porque es el pequeñito, entonces toda la atención se centra en él, o la chiquitica. Así fue en el caso de mi hermana Catalina. Catalina se tomó toda nuestra atención. Además de que fue absolutamente inesperada. Mi papá y mi mamá dijeron, ya, 3 varones, nunca le dimos a la niña, chao, hasta luego. Y de repente, mi mamá embarazada, y viene Catalina. Fue una sorpresa enorme, y hasta el día de hoy pues sigue siendo una consentida, ya con lo cuarentona que está. Y entonces, yo tenía 12 años cuando nació Catalina, y éramos, yo me acuerdo cambiarle pañales a Catalina, darle tetero a Catalina, acompañar a mi mamá, y era un deleite, era una fascinación, un bebé, pues para nosotros era como lindo, además de que era la mujercita, la que nunca tuvieron, después de 3 hombres feos y larguiruchos, viene la niña. Así que fue un deleite compartir eso con ella. Pero David, en este caso, David no es la misma historia de David. David es notorio que después de varios hermanos, él para nada es el menospreciado. Y David tiene una experiencia con Dios a solas. Él crece con Dios a solas. Él crece con Dios pastoreando ovejas y tocando su lira y cantando. Y empieza a tener un corazón sano, noble, manso. Y empieza a demostrarse en él, a evidenciarse una sabiduría. Y déjeme decirle algo que yo también he cuestionado muchas veces esto. No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez en esto. ¿Por qué Dios a ciertas personas les otorga también como un nivel de sabiduría en medio de condiciones completamente adversas? Como que dice, ¿y de dónde se hizo tan sabio? Si es el menospreciado. Entonces yo pienso que Dios tuvo un favor sobre David. Yo pienso que Dios sí hace cosas, o sea, como que Dios dice, sí, los amo a todos, no hago acepción de personas para salvación, pero yo tengo unos escogiditos que tengo que darles una porción a causa de lo que tienen que vivir y a lo que los llamé a hacer. Para desmitificar un poquito todo este socialismo evangélico que a veces también surge, ¿no? De que todos tenemos que estar con la misma pinta, al mismo nivel. Yo creo que Dios también otorga ciertas cosas a ciertas personas. Por eso me gusta tanto la oración de Jabes, si no lo han visto. Jabes. Y dijo Jabes, si tan solo tú fijaras tus ojos en mí y me prosperaras.
Y Dios escuchó su oración y lo prosperó, así de una. O sea, no tuvo que hacer nada más. No sé si han escuchado algo de la oración de Jabes, que es también la puedes encontrar muchas enseñanzas de Jabes en YouTube. Y sorprenderte, cómo fue favorecido tan fácilmente y para qué. Finalmente, David tiene una vida muy difícil. Los problemas de David empezaron el día en que le fue dada su gloria. Y le fue dada su gloria sin saber nada de lo que iba a pasar y mucho menos sin entender para qué había sido escogido. Nunca, 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 nunca. Los problemas de José empezaron desde el día en que dijo cuáles eran sus sueños. Para que entiendas una cosa, tan pronto en el mundo Dios te elige para algo, empiezan tus problemas. Y Jesús lo dijo, por solo creer en mí, los van a perseguir inmediatamente. El sistema del mundo inmediatamente va a tomar medidas para tratar de acallarte, juzgarte y hacer toda clase de cosas para arruinar el propósito de Dios porque es contra el mundo. Y bueno, finalmente yo creo que David empezó a tener experiencias importantes y empieza, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y algo que me interesa decirlo aquí, escúchenme, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Nuestro qué? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido una emergencia y lo que se suponía que debería ser tratado con urgencia porque era una emergencia, no llegó? No sé si me hago entender. Incluso le clamas a Dios, pero no llega a lo que esperas. Entonces el Salmo 46 tiene un factor poderoso que es una de las definiciones más extraordinarias de fe. Por eso les dije, el Salmo 46, vas a meterte en tu cabeza y vas a empezar a mirarlo desde varias perspectivas y vas a tener que ir a estudiarlo. El gran problema de los cristianos, escúchenme lo que me están viendo por internet, escúchenme ustedes, el gran problema de los cristianos siempre es que no estudian la Biblia. No estudian a Dios, no se sientan a hablar con Dios. El gran déficit, yo he estado escuchando algunos nuevos predicadores que tienen una gran capacidad de oratoria y son muy carismáticos. Yo estoy viendo una nueva generación de predicadores y digo, puchica, estamos en la era de los carismáticos influencers, pero sin doctrina. Diciendo unas barrabasadas, inventándose frases que alguien más dijo y solamente las hablan porque se las aprendieron en el libreto, pero nunca la han vivido. ¿Me estoy haciendo entender? Hay tanta gente hablando, como alguien que se puso en internet a decir, estoy muy preocupado por la cantidad de gente que con cierta autoridad, creyendo que la tienen, está dando opiniones acerca de psicología, dando recomendaciones, pero ¿este quién es? ¿Este quién es? Y veo un tipo ahí atacando las iglesias, los pastores, poniendo en conflicto la doctrina. Pero ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu sufrimiento, pendejo? ¿Dónde está? No tienes derecho de hablar y criticar nada porque no has dado fruto. No has dado fruto. Que a mí me venga a criticar, él dice, ¿sabes qué? Cállate. Ven, te muestro todo lo que Dios ha permitido que yo haga. Yo sé lo que es vivir esto y esto y esto y esto. Independientemente de lo que haya podido pasar en mi vida, cállate. No eres Dios para juzgarme y no has logrado nada como lo que yo he hecho. A veces le toca a uno pararse así como le tocó a Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se levantaron a juzgarlos. Les decía, ¿a ustedes qué les pasa, pendejos? Bueno, del hebreo tontos. ¿A ustedes qué les pasa? Yo fui quien los parió, pendejos. Yo los parí. Me deben su vida espiritual. Yo fui el que les dediqué mi tiempo a hablarles de Cristo. Yo fui quien los enseñó a crecer. Y si quieren, y no me quieren, bueno, entonces no hablemos de lo espiritual. Soy de lo mejor de la tribu de Benjamín, la mejor tribu de Israel. Hablo 5 idiomas. Soy de la gente más pupi de Israel. Tengo ciudadanía romana.
Y ustedes ni visa tienen. No sé si me hago entender. Entonces se le salió, no digo la carne, sino que dijo, ¿saben qué? Manada de pingos. A ver, ¿qué vienen a decirme a mí si yo me la he jugado todo lo que he hecho? Ustedes no han logrado nada y no vengan a juzgarme ahora mi llamado. Y de vez en cuando le toca a uno levantarse así. ¿Sabes qué? Yo dejé muchas cosas. Yo dejé mi sueño de Estados Unidos por venirme a Santa Marta. Todo estaba planeado para Estados Unidos, todo. Santa Marta, ¿estás seguro, hermano? Tú eres un tipo para otra ciudad, no sé qué. Me decían cantidad de cosas. Entonces a veces uno empieza a tener tanta convicción de lo que Dios ha hecho contigo que se genera esta confianza. Factor fe. Uno de los factores de la fe es la confianza. Que Dios te dice, hey, levántate. Hace pocos días me dieron una palabra. Levántate en tu posición. No negocies tu posición con nadie. Y serás restablecido en todo lo que yo dije que te iba a dar. Eso uno dice, sí, pues sí. Eso está bien, Señor. Eso lo tengo claro. Pero también a veces uno puede caer en la trampa entre humilde y manso y no el carácter. Y podría decir que, no, sí, hay que establecer ciertos parámetros. O sea, como me decía, me lo han dicho varias personas, muchos mentores. Mira, Luis Fernando, Dios perdona inmediatamente y restablece. Los hombres no saben perdonar. Por más cristianos que sean, no saben perdonar. No ejercen, no extienden el perdón. Y si lo extienden, de lejitos. Te abren salud, de lejitos. Te abren enseguida. ¿Me hago entender? Entonces, es comprender una gran cantidad de cosas y decirle, David tenía esto, el factor confianza. Confianza. Y me encanta la ilustración. Ven, ese niño está aprendiendo algo nuevo y no hay miedo porque hay un papá que le otorga confianza. Yo entiendo también que muchas veces el factor confianza, que define también a la fe, una de las definiciones de fe es confianza. La gente no sabe vivir en fe y no puede vivir en fe porque realmente no han tenido la intimidad que se requiere con Dios para tener la confianza de que Él sí te ama. La fe es una convicción y es una certeza que estructura tu confianza. Tengo un Dios. Cuando no tienes esa confianza, ¿tú te imaginas? Hace unos días una persona me compartió de que hay una persona que es amiga en común y que queremos mucho, iba a salir por primera vez con un hombre que había conocido. Y estaba muy emocionada. Y la pregunta de las personas que habían hablado con él, a mí me están trayendo el chisme, porque uy, qué cantidad de chisme. Me trajeron el chisme, que ella iba a salir con una persona, porque preguntamos por ella. Y le dijimos, y está muy emocionada. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto lo conoce? Porque una mujer puede estar en unas expectativas, ¡ay!, pero no lo conoce. Y después vienen las estrelladas. ¿Confías en Él? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Entonces se preocupa la gente, ¿no? Porque hoy en día, con todo lo que está pasando en el mundo, uno se asusta. Los tiempos son más peligrosos cada vez, más. Y entonces, pues, ¿confías en Él? ¿Es verdad todo lo que te ha dicho? ¿Te ha demostrado que tiene, que es, que esto, que lo otro? Cuando tú tienes intimidad con alguien, cuando tienes intimidad con Dios, la fe, el factor fe que se levanta es poderoso porque conoces y el conocer te hace tener confianza. De hecho, cuando enseño acerca de la actitud, cuando enseño cuando hago las escuelas de liderazgo, cuando hablamos de actitud y especialmente de cuáles son las características de un líder, es que es una persona que inspira confianza porque se sabe qué esperar de él.
Alguien que es confiable porque se sabe qué esperar de él, no te va a salir con sorpresas. Sabes cómo piensa y que lo que dijo así será. Así que el factor confianza es el salmo. Es que ya como le dije, me cambió todo, pero no me lo quería perder, pues está bonito también. Yo tengo otra enseñanza adicional a esta. Entonces, el versículo 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Entonces imagina un terremoto así tenaz. Tranquilos. ¿Ustedes creen que el Señor nos va a dejar tranquilos? Pero no ves cómo está moviéndose todo. Imagínate un terremoto y personas con una confianza absoluta. El Señor me mostró, Pablo, en la Biblia, cuando el Señor le dice, se van a estrellar, van a naufragar y nada se va a salvar de la nave, pero tranquilo que no va a ser para muerte. Todos sobrevivirán, pero necesito que pares en esa isla y allí pasen ciertas cosas porque hay gente que salvar. Entonces, cuando empieza la tormenta, Pablo le dice a uno de los marinos, tranquilo, de que nos vamos a volver pedazos, Dios me lo dijo, pero hay un propósito y vamos a tener en una isla y allá lo pica una serpiente venenosa y la suelta así, la mete en la candela y todos esperando que se muera y no se muere. Y va camino a Roma, a una de sus experiencias más difíciles. Entonces tú ves una confianza. Es posible que yo me haya desgastado mucho tiempo hablando de fe y usted esté fascinado con todo lo que hemos hablado de fe. He recibido muy buenas opiniones de lo que fue verdades sobre realidades. Hoy tengo el mapa de la fe, no se lo va a perder, no se lo va a querer perder porque ya lo voy a enseñar. Pero es posible que usted sepa y diga, uy, qué serie sobre la fe, pero no tiene confianza para tenerla. Sabe mucho acerca de la fe, pero le falta lo más importante y es estar pegado a Dios para adquirir nuevamente confianza. Y no confiar en ti, porque la fe consiste en confiar en la dependencia de Dios y no en tus habilidades, manipulaciones o capacidades. Porque, tranquilo, yo me las sé todas y Dios está conmigo. Espérate un momento. No seas tan imprudente en pensar que porque te sabes ciertas cosas o incluso crees que tienes un propósito en Dios, puedes actuar en tu habilidad. Y se los dice alguien que ya lo probó, actuar en tu habilidad y desconocer tu dependencia de Dios. Por eso hace un momento oraba y decía, Señor, ayúdanos y ayúdame a no volver a entrar en zonas de confort. Confort espiritual. Y quizá ese confort nos dices, yo sé que Dios me va a sacar adelante y no haces nada, no articulas tu fe, solamente crees eso y crees que con creer eso ya está. O cuando un predicador está predicando y dice, ni el Señor dice que tal cosa, y la gente se levanta, tomo esa promesa para mí, y hacen como un ritual. ¿Cómo no? Si así de fácil fuera. Si fuera así de fácil. Los evangélicos tenemos muchas mañas que no funcionan. Así de sencillo. Y sigue diciendo el versículo, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque braman los cielos, una cantidad de cosas. Y habla de los ríos y explica cómo la Nueva Jerusalén, y habla de cómo los ríos simbolizan la paz y la provisión constantes de Dios, no importa las circunstancias, Él no te va a dejar avergonzado, de cómo braman las naciones y cómo las guerras vienen, pero aún en medio de guerras y los ejércitos invasores, el poder de Dios sonará como trueno más que sus guerras y sacará adelante a los suyos que han confiado en Él. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio en el Dios de Jacob. Y él habla de que es nuestro escudo para defendernos y nuestra fortaleza, y que habla de castillos inexpugnables donde nadie nos puede encontrar para dañarnos. O sea, David está escribiendo algo que ha vivido. Y lo habla con una confianza, tranquilos, confíen en el Señor porque tal cosa. Entonces siempre confíen en el Señor. Y así vienen todos, vengan,
Vengan y vean las obras de Dios, que quiebra el arco y corta la lanza del que te quiere acechar y quema los carros del que te tiende trampas. Entonces cuando tú entras en esa dinámica y Dios te dice tranquilo, como como ha pasado en otras ocasiones, revelaré el corazón del que te quiere hacer mal. O el que te quiere, sí. Y no permitiré, y destruiré los planes del que está haciéndote algo a escondidas. Ahora, pero dice, pero estén quietos y conoced que yo soy Dios y soy el exaltado entre las naciones. Pero estén quietos. Entonces hay un momento donde tienes que estar también quieto en su presencia, reconociendo que Él es Dios, porque la ansiedad por salir de una adversidad te puede meter en problemas. Porque la fe también incluye una perspectiva importante y se trata de el factor sabiduría. Sabiduría. O sea, ¿de eso hago? ¿No hago? Yo lo he explicado muchas veces acá. Ha sido un tema que hemos tratado muchas veces. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los enemigos de la fe? ¿Se acuerdan cuál es el enemigo de la fe número 1? Eso, muy bien. Excelente. La congoja. Para que salga bonito en televisión. Eso, esa es la tristeza. Muy bien, la congoja. Son excelentes. La congoja. Qué memoria la de ustedes. O sea, se les queda todo. O yo soy muy buen maestro. Chicas, cuando una persona está en congoja, es lo más vulnerable de la vida. No sabe qué hacer, no sabe qué creer. Y se aleja. Entonces dice Éxodo capítulo 6, exactamente. Muy bien, extraordinario. Y Moisés fue y le hizo reclamo a Dios y le dijo, Señor, ¿y por qué ahora permites esto? Antes teníamos que fabricar ladrillos, ahora nos toca recoger la paja. Y Faraón se puso más difícil. Entonces, tranquilo, ve y dile al pueblo que yo extenderé mi mano y con brazo poderoso les daré y le daré una tierra y los sacaré de acá y en pocos días estarán seguros y comerán de lo mejor de la tierra y leche y miel. Y les dice, y estarán conmigo si los proveeré. Y Moisés dice, lo que me acabas de decir es poderoso. Esto no lo sabían. Y sale Moisés corriendo a decirle al pueblo, y les cuenta a todos. Y el final del versículo con el que termina el capítulo, pero no le creyeron. Porque estaban suprimidos, llenos de tristeza y en congoja. O sea, cuando una persona está acongojada, no vayas a darle una acerca de fe. Es abrázalo, anímalo, consiéntelo y vas orando por él hasta que logras sacarlo. ¿Entonces sabes lo que es una persona en depresión? ¿Alguien ha visto una persona en depresión? No hay nada que le presentes que lo logre levantar. Y para calmar su depresión los medican. Y cuando los medican, menos porque están como oídos. Porque si fuera una pastilla psiquiátrica que los pusiera en buen ánimo y en modo fe, sí, vamos para eso. Uy, hoy me siento súper bien. No tengo depresión. No, los pasman. No hay nada que te saque de la depresión. Químicamente. Te dan recomendaciones, duerma a la misma hora, coma sano, bien, hidrátese, salga a hacer ejercicio, pelee contra la batalla de no poder dormir, luche con la angustia, tome fuerzas, levántese. Esas son las recomendaciones. Otra cosa es tener una depresión. Es más, tú puedes saber que Dios sí te llamó, te dijo, y aún así sentirte absolutamente desprotegido. Porque la depresión te saca de todo contexto, entonces la congoja. Entonces Dios lo que habla es el contentamiento por su Espíritu Santo, como la esperanza de la fe y la confianza en Él, que no te dejará, escúchame bien, no te dejará, la palabra es naufragar en tus pensamientos. Porque cuando no tienes fe, naufragias te hundes
en tus pensamientos. Salud. Está habiendo liberaciones hoy. Mucha liberación hoy. ¿Me estoy haciendo entender? Mira cuánto hemos hablado exquisitamente en esta serie acerca de la fe. Y sigue siendo algo fuerte. Es confrontado constantemente. Hay una responsabilidad tuya para ejecutar tu fe. Nadie tiene por qué y nadie puede tener fe por ti. Es tu decisión. Tu fe es tu trabajo. Tu fe es tu espiritualidad. Y ser bueno es tu respuesta a la fe, producto de la confianza en Dios. Bueno, creo que alcancé a decir lo más importante de lo que yo quería decir, pero ahora voy a decir lo que Dios me dijo. Ahora bien, les prometo que vamos a ver cómo hacemos llegar este mapa y esta ruta. Porque vino una ruta, vino esta mañana, ¡fum! O tal vez se convierta en otro tema. Pero sentí la emergencia, la urgencia, la petición de Dios de hablar de esto y no me voy a meter en problemas, lo voy a hacer. Porque ya tenía una enseñanza y ahora se desarrolló esta mañana otra en cuestión de minutos. Las primeras cosas es, yo no sé si los que hayan estado últimamente estudiando en la universidad, porque cuando yo estaba en la universidad no había tanto, no se había desarrollado tanto lo que era mirar los flujos o los esquemas de procesos. Eso no era tan común. Hoy en día hay muchísimo de ello. Hoy en día todas las ciencias, las áreas, todas las profesiones utilizan algo donde te es necesario desarrollar un esquema por el cual tengas que desarrollar o planificar algo. Eso es supremamente importante. Entonces, yo lo que quiero es hacer como una ruta, un mapa de acciones espirituales, por supuesto, que son prácticas, basados en cómo se toma un asunto y cómo se mete uno en la fe. ¿Listos? Si pueden tomar nota, perfecto. Las diapositivas cambiaron, no son las de la prédica anterior, pero vamos a actuar en esto, vamos a trabajar en esto. Primera cosa, reconocer cuáles son las adversidades. Si puedes tomar nota, perfecto. Reconocer cuáles pueden ser las adversidades que estás viviendo. ¿Cuál es tu más importante adversidad? ¿Qué adversidad estás viviendo? Y ponerte como en una actualidad de tus emociones. Escúchame bien. Tu peor enemigo eres tú mismo. Y tu peor enemigo muchas veces es tu falta de sabiduría y cómo operan tus emociones. ¿Por qué? Porque tú tienes un temperamento. Y el temperamento es la forma en cómo reaccionas de acuerdo a la programación genética de tu alma. Hay una programación genética en tu alma que se llama temperamento. Es la forma no necesariamente la personalidad es otra cosa. Pero el temperamento te lleva a reaccionar de una manera. Es tu forma en cómo regularmente te comportas y te lleva también a pensar. O a ser muy impulsivo o demasiado pasivo. Pero tus emociones siempre van a determinar cómo asumes ciertas cosas. Y hay habilidades de tu temperamento que sirven para ciertas cosas, pero hay defectos de tu temperamento que definitivamente te van a meter en problemas para otras. Así que es importante que si has adquirido confianza con Dios, si te metiste a confiar en Dios, entonces la primera parte de la enseñanza fue, es importante tener confianza. Y la confianza viene por la intimidad. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el oír o el leer y leer la palabra de Dios te genera una confianza, porque es conocer a Dios. ¿En qué consiste la salvación? Le preguntaron a Jesús, creo que fue Felipe, y le dijo, en que me conozcan a mí y al que me envió. Y la palabra conocer es la misma palabra que emplea de conocer en Mateo 1:27, cuando le dice, y José no conoció a su mujer María, sino hasta cuando nació su hijo Jesús, el primogénito. O sea, después de que nació Jesús, entonces José y María sí tuvieron una vida íntima y nacieron otros hijos.
que los conocemos, como Santiago, el hermano de Jesús, que fue uno de sus mejores apóstoles. Así que la palabra conoció es intimidad extrema, intimidad total. Una relación con el Señor donde vas conociendo y conociendo y conociendo tanto de Él, que empiezas a saber que Él no te va a fallar porque empieza a haber una convicción y una certeza. Es al conocerlo por su palabra y saber cuáles son sus promesas y conocer su bondad, entonces el Espíritu Santo empieza a operar en ti, te da esa confianza que no viene por una actitud tuya de tu moral, sino por una convicción de lo espiritual. Preste atención a lo que le estoy diciendo. ¿Qué es ser espiritual? Depender por el Espíritu y tener las emociones del Espíritu, no las de mi alma. Y las de mi alma se van a tener que sujetar a los principios y las convicciones del Espíritu. Eso es ser espiritual. Porque tú puedes creerte espiritual porque no has hecho mayor daño. No es una persona mala. Vives principios, pero no quiere decir que tengas una relación con Dios íntima y que vivas en la convicción de lo que el Espíritu Santo ejercita en una persona. Ustedes se han dado cuenta que mi predicación a lo largo de estas semanas ha cambiado mucho. Ha sido mucho más confrontativa, a ser mucho más auténticos con Dios, a tener una vida mucho más responsables para con Dios, a tener una actitud como lo que expresa realmente lo que es ser espiritual. Ahora, cuando tú, primer paso de la ruta, reconocer las adversidades que estás atravesando, entonces hay varias cosas que tengo que decirte. Juan 16:33. Juan 16:33. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús es el ejemplo a seguir de cómo se vence el mundo. Entonces vemos a un Jesús completamente gobernado por su Padre a través de la sujeción al Espíritu Santo. Jesús, siendo Dios, no tuvo ningún impedimento en despojarse de su gloria. ¿Ustedes han leído ese pasaje? Ese pasaje es brutal. Por ejemplo, y Superman, en un acto de humildad y de honradez, dejó su poder y no usa su poder y se presentó como cualquier otro ser humano a tratar de vencer las circunstancias de la vida sin utilizar ni su visión de rayos X, ni su capacidad de volar, ni su ultrapoder y fuerza. Es Jesús, dice la Biblia, por si no lo has entendido, le has leído el versículo, pero tal vez no lo has entendido, renunció a su gloria y dejó su poder. Cuando resucitó, sus discípulos lo iban a tocar. Dijo, espérate, que todavía no he sido glorificado. Es decir, voy a subir al cielo y el poder que dejé como Dios, porque abandoné, sin dejar de ser Dios, abandoné mi poder de Dios, me embestirán de Dios nuevamente y regresaré nuevamente como Dios. Y entonces dice, y después ahí sí se les presenta. Bueno, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. ¿Mateo qué? Eso, Mateo 28, la gran comisión. Bien, puchica. Tengo la mejor iglesia. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Él fue capaz de despojarse de su gloria para hacerse criatura, siendo creador. O sea, no hay algo que supere algo como eso. No hay religión en el mundo que pueda imaginarse lo que solamente Dios podía hacer, de tener poder sobre la vida y la muerte. Y se despojó y se hizo humilde y asumió forma de hombre. Para que en esta carne, dice Romanos, que en la debilidad de esta carne logró vencer la ley de la muerte del pecado. Poderoso. Para poder salvar a todos aquellos que crean en Él. Y teniendo una sangre pura y justa, derramada injustamente y tratado como el peor de los malditos, en esa maldición llevó la maldición de todos nosotros para que metidos en Él, por el Espíritu Santo, gobierne y nos forme como Él. Entonces Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Les traigo buenas noticias. Vengo a traerles paz y a darles poder.
pero de que les va a venir una aflicción, les van a venir aflicciones. Desde que naciste. Después viene el siguiente punto, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces necesitas entender esto. Cuando tienes todo esto, o una aflicción, ya sé, Jesús venció las aflicciones y voy a confiar en Él y voy a mirar qué hizo Él para vencer una aflicción. Pero también dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Señor, aquí vamos. Ayúdame, dame sabiduría, dame fuerza, aquí vamos. Entonces te llenas por la confianza, te llenas de una valentía y dejas de ser cobarde. ¿Te das cuenta todo lo que trae la intimidad con Dios? Porque tenemos muchos cristianos cobardes, muchos cristianos incapaces. Entonces, pero si la Biblia dice tal cosa, pero tú no estás ejerciendo tu sacerdocio. ¿Capisci? 2 Corintios 4, 8 al 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, ni desesperanzados. Pues mira que hay versículos que sustentan, y cuando uno los lee, dice, esta gente estaba loca. Es más, uno llega a pensar, pero ¿por qué Dios sí se portaba así con ellos y ahora no derrama de su unción? Y resulta que es que no la hemos buscado y estamos esperando que Dios nos la dé de a gratis. Porque el ser discípulo implica que mueras a ti y busques a Él. Segundo paso de la ruta de cómo tomar un proceso de fe ante una adversidad. Una vez identificada la adversidad y lleno de confianza de lo que Dios ha dicho, es acogerse a la sabiduría y a las promesas de Dios. Acogerse a la sabiduría y las promesas de Dios. Voy a hablar de Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Entonces la oración, Señor, esta es la situación. Te vengo a traer un reporte. Estoy otra vez en una condición de adversidad. Tengo esta adversidad y necesito. Voy a poner delante de ti y le cuentas. Me gusta mucho una enseñanza que vi hace poco que fue muy famosa en redes sociales, donde hablaba de ir al tribunal de Dios y pedir justicia. No sé cuántos lo hayan visto. Yo sí creo que hay cortes celestiales. Aquí en la tierra hay cortes. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Corte... Entonces hay distintas cortes. Entonces tú vas a una corte y presentas tu queja. Dices, Señor, mira el diagnóstico. Cáncer. Pero tengo derecho, por ser tu Hijo y por el Espíritu Santo y por tu muerte en la cruz, a sanidad y salvación y vida abundante. Entonces Dios te va a venir a atravesar. Entonces le presentas delante de la corte del cielo tu problema. Vas a la corte. Vas delante del juez eterno perfecto que te hizo inocente por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y le dices, tengo esta situación. Pero tu palabra me da derecho. Tú me hiciste merecedor. No es por lo bueno que he sido, sino por la fe que he tenido. No es por obras, sino por fe. Y mi fe dice que soy tan débil que necesito vivir para ti y por ti. Jeremías 29:11. Además la palabra dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y la esperanza que anhelas. ¡Wow, chicas! Y los versículos se pueden parecer muy reveladores y chéveres. Pero mientras no estás impregnado y sumergido en el Espíritu, es posible que no produzcan la vida que necesitan. Entonces, esta enseñanza también es un llamado a la intimidad con Dios. Un llamado a la intimidad, no a tus planes, no a tus planes. Porque tus planes, si los vas a coger para ti solo, y tú solo, vas a poder fracasar. Pero si los pones en Dios, por producto de una intimidad con Él, la cosa cambia. Entonces, fíjate lo que demanda la fe. Fíjate, yo les he dicho muchas veces, puedes saber todo acerca de la fe y no tenerla. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz. ¿Recapitulamos? Entonces reconoces la adversidad y la presentas delante de Dios. Reconoces tus adversidades y le das todos los días tiempo a las adversidades delante de Dios. Todos los días. Le hablas a Dios de tus adversidades y todos los días le hablas a tus adversidades. Ya les digo por qué. Porque tienes que ser profeta de tu vida. Tú tienes que ser profeta de tu vida. Ya vamos a llegar allá. Segundo, acogerse a la sabiduría y a las promesas de Dios. Tienes que buscar. Escoges la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y empiezas a buscar. Y te metes a internet. Promesas acerca de, o una Biblia de promesas, o un librito de promesas, que todo el mundo tiene uno. Yo creo que en toda casa hay un libro de promesas. Pues un libro de promesas, son económicos, son buenos, valen como 25,000 pesos. Hay algunos ya más costosos porque son en piel, porque tal cosa, pero hay un libro que coges. Entonces dice, en internet, promesas para cuando estoy buscando esposo o novio, lo que sea. Y verás que no te sale ni una. Ese es otro asunto. Promesas para desesperación y te aparecen. Uy, hay unos buscadores espectaculares. Y uno dice, 12 promesas para un estado depresivo. Y de pronto abres otra y dice, sí, 88 promesas. Y empiezas a leer y contextos. Así que no me digas que no hay cómo. Así que no me vayas a decir que no sabes cómo hacerlo. Porque dice, es que no sé cómo buscar en la Biblia. Ahí está internet. Hay páginas como no te imaginas, páginas y páginas de devocionales, de discipulados, de enseñanzas. Está YouTube. Tercero, buscar las promesas de salvación mediante oración, meditación y estudio. Ojo, lo que estoy diciendo. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buscar las promesas de salvación mediante la oración, la meditación y el estudio de la palabra. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mis determinaciones, para mi camino. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy hablando de una ruta para vencer en fe. Quizás sea de alguna manera la enseñanza más importante. Todas son importantes, en todas me he sorprendido de a dónde me ha llevado Dios también. Cosas que conocía, cosas que empecé a descubrir, cosas nuevas. La palabra de Dios es insondable, no tiene fondo, no tiene cómo acabarse. Declarar, profetizar y apropiarse como hijo de Dios de todo lo que te corresponde y tienes derecho. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este versículo siempre me ha parecido una nota. O sea, yo lo voy a volver a repetir. Romanos 8:17, y si hijos, y si somos hijos, pues también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La misma herencia que logró Cristo es la misma para mí, porque soy tan hijo de Dios como Jesús es hijo de Dios. Mira, cuando tú comprendas eso, tu vida y cómo te ves a ti mismo va a cambiar mucho. Que le diga, Señor Jesús, te amo, eres mi hermano mayor, pero eres mi hermano. ¿Saben qué? El pasaje de Apocalipsis 17 donde dice que y vi a Jesús, no sé, pilas que me voy a bajar, y vi a Jesús presentarnos y entregarnos en comunión definitiva y eterna para con el Padre. Y todos los que adorábamos a Jesús empezamos a adorar al Padre, y Jesús se baja del trono y con nosotros viene y adoramos todos a su Padre.
Porque dice Jesús, ojo lo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través mío. No hay nadie más, no hay papa muerto, no hay virgen que exista, no hay nadie. Solamente el que siendo creador se hizo criatura y bajó a la tierra, se llama Jesús y pagó el precio. No necesitas ni veladoras para santos. O sea, si necesitas veladoras para santos, si necesitas misas para sacar a la gente del purgatorio, entonces, ¿para qué Jesús hizo pegar semejante matada? Él es más que suficiente. Por eso nos llamamos cristianos, no marianos, no benedictinos, no nada de eso. Cristianos, así dice la Biblia. Ni siquiera dice evangélicos la Biblia. Cristianos porque sabemos que nuestro camino es Cristo. No hay otro camino y está bien plasmado en la Biblia. No necesitamos buscar otros dogmas de fe porque la doctrina es muy clara. Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Cuando Dios le dice a Job, mantente en lo que sabes de mí, mantente y determinarás a sí mismo una cosa. Y sé objetivo con lo que determinas. Marcos 11:23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, lo que diga le será hecho. Es uno de los versículos que más me gustan en la Biblia. De hecho, yo tengo una enseñanza solamente para este versículo. Cuando yo supe esto, vino para mí tanta capacidad en Dios increíble. Dice, cualquiera, por favor no se vayan a sentir ofendidos, levanten la mano las cualquieras. ¿Hay alguna cualquiera aquí? Ay, no, pues qué dignas. Entonces para ustedes no es este versículo. ¿Hay algún cualquiera? Eso, como hombres, yo soy un cualquiera. No dice, pero las damas más dignas, no. Y los hombres más caballeros y que tengan títulos nobiliarios, no dice eso. Dice cualquiera. ¿Cualquiera quién es? Cualquiera puede ser un ex asesino o un hombre muy culto y muy honrado y con muchos principios, educado muy bien. Cualquiera puede ser una ex o una prostituta, vagabunda, sinvergüenza, ramera, colla, no sé cómo quieren más que yo se lo puedo decir, cualquiera. O sea, es que los evangélicos y los cristianos a veces somos, ay, no diga, no, hablemos verdad. Porque hay mucha gente, asesinos, collas, lo que quiera usted, prostitutas, siendo... Y Dios dijo, le dijo a los judíos, a los sacerdotes judíos, cuando le dijeron, usted anda con rameras y con ladrones, se lo dijeron, o no a Jesús. Pues ¿cómo les parece que ellos heredarán primero el reino de los cielos que ustedes? Así que no te creas muy digno, porque hay gente que ha sido muy mala, por la que Jesús ya abrió camino, primero que ti. Piensa eso, para que entonces dejemos de juzgar tanto a la gente. Piénsalo. Cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, lo que dijo le será hecho. O sea, lo que dijo él que vive en fe, no lo que dijo el Espíritu Santo o Dios. Entonces empezamos a orar mal. Señor, si es tu voluntad que esta persona se sane de cáncer. ¿Es la voluntad de Dios que una persona se sane, sí o no? Claro. ¿Quién determina las cosas? Dios. Siempre determina lo bueno. Señor, si es tu voluntad, dame una casita. O sea, por favor, dice que no nos hará falta ningún bien. Pero, por ejemplo, aplica esto. Necesito una casa, aplícalo. La ruta de la fe para lograr tu casa, aplícalo. Entonces vendrá la sabiduría de ahorrar, vendrá la sabiduría de tal cosa, vendrán las oportunidades por estar atado por haber puesto delante de Dios su petición, vienen las oportunidades. Antes no tenías cómo porque las oportunidades estaban en este nivel.
Tú estás allá abajo. Pero cuando creces en Dios y estás para las oportunidades, el asunto es diferente. Porque el nivel espiritual determina también tu ganancia. ¿O cómo cree usted que logré tantas cosas yo también? Que me haya desconectado de las cosas de Dios es otra cosa. Pero estoy predicando lo que logré con mucho énfasis, sabiéndolo con la autoridad que predico. Porque tengo un Dios que ya me perdonó, al que ya le rendí cuentas y de lo cual ya puedo hablar abiertamente. No sé si me hago entender. Porque a la gente le encanta ser incapaz a los demás, ¿no? No. Dios puede levantar al que Él quiera y cumplir su propósito porque no le mintió. O sea, es como que yo te metí en estas porque tú no querías ser pastor, pero te metí. No te voy a dejar tirado, ni sin la gloria que yo doy a los que predican mi palabra. ¿Entendido? Pero eso no lo entiende la gente. Eso no lo pueden entender porque no hay una conexión con Dios y no conocen un propósito. Yo quiero expresarles a ustedes que esto que les estoy enseñando es poderoso, es comprobable, ha sido comprobado, lo he comprobado, lo he vivido y todos los que tienen fe lo han podido vivir. Entonces, cuán grande es tu fe. ¿Cómo hago para tener más fe? Es intimidad, intimidad, ¿no? Por eso la queja no ayuda mucho, porque la queja es una negación a la confianza en Dios. ¿Es claro? La quejabanza es una declaración en contra de la confianza. Es que tal cosa y tú nada. Entonces no confías en mí, estás apartado de mí. Entonces ponte un tiempo, sométete, métete en agüita caliente, que te hagan unos masajes, ablándate y humíllate. Porque estás muy soberbio y a los soberbios los resisto. Porque el soberbio se queja o se cree más que. Entonces, llamando las cosas que no son como si fuesen. Perdón, terminé el 4, ¿cierto? Terminé el 4. Si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, determines una cosa y la cumples y te mantienes firme ante a lo que decidiste que creíste de mí. Job 22:28, Marcos 11:23, cualquiera que dijera este monte y lo que digas se te será hecho. Llamar lo que no es como si fuera. Romanos 4:17, llamando las cosas que no son como si fuesen. Yo tengo muchas historias al respecto. Fue la primera cosa que me pasó estando en Bogotá, en la iglesia donde nací, en la iglesia donde me formé, llamada Filadelfia. Estaba en una situación difícil y escuché una enseñanza sobre esto de mi pastor Colin Crawford. Y llego a la casa a empezar a abrir la nevera y a decretar sobre la nevera cosas, y a decretar sobre las cosas, y a decretar. Y empieza a venir provisión, porque hice posible que lo que no era fuese a causa del poder creador de aquel que tiene fe y que tiene el derecho, porque es hijo de Dios, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces aparece la provisión, aparece, y no tienes que plantearle a Dios posibilidades de que aparezca. Él se encarga de que aparezca. ¿Estamos? Así que si te das cuenta que esta ruta sirve para enfermedades, para persecuciones, para falta de dinero, para falta de casa, esto es la ruta de la fe. Es una ruta de fe. Y vas a querer ver esta enseñanza varias veces. Pues puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Otro punto, del mismo espacio que estoy hablando de llamar lo que no es como si fuese. Pongan los ojos en Jesús, que es el autor y perfeccionador y consumador de la fe. No quiten sus ojos de Jesús, no quiten. Es decir, lo que Él te concedió, manténlo frente a ti cada día hasta que se convierta en una realidad. ¿Sabes qué sería prudente? Vamos a hacer un negocio.
Voy a montar un esquema, la ruta de la fe, la vamos a convertir en una cartelera, como un mapa. Usted la lleva a su casa y la cuelga y empieza. ¿Te imaginas? Donde pudieras tener todo esto claro. Porque finalmente cuando ves las cosas que le pasaron a muchos hombres de Dios en la Biblia, cumplieron con esto. Tienen que ver con esto. Nunca antes lo había organizado tanto como esta mañana que Dios, siento, me dio el chispazo y me hizo cambiar todo. Y aquí estoy corriendo contra el tiempo, pero quisiera tal vez, yo creo que de esto, ya se dan cuenta, de estos 6 puntos pueden ya salir 6 prédicas más. Porque cosas para hablar es lo que hay. Hay mucho sustento, ya veo, digo, Dios mío, nos vamos a atragantar, deben estar atragantados. Pero también inspirados. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque lo que no se ve es real y eterno, más real y eterno que lo que se ve. ¿Sí no lo han escuchado? ¿Se han leído ese versículo? Y Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía y llamó y dijo, háganse los peces, háganse, y con su poder de su palabra. Qué bueno que fue con el poder de su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida y es eficaz. Y no fue con alguna fórmula. Mira que Dios creó todo con el poder de su palabra, pero al hombre lo hizo del barro. Porque a nosotros nos formó. Satanás y los ángeles son criaturas. Y creó a los ángeles del cielo, y entre ellos estaba Satanás, y los creó, son criaturas. Nosotros somos imagen suya. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Lo logras entender? Entonces dice la Biblia que la gente nos tiene que ver a los predicadores como, dice que los administradores de los misterios de Dios. Fabuloso como lo describe Pablo. Administradores de los misterios de Dios. O sea que ser espiritual involucra misterios. Sí. Señor Jesús, ¿por qué le hablas a ellos por parábolas? Para que oyendo no entiendan y viendo no crean, porque no se merecen la salvación. Uy, durísimo, durísimo. Porque están tan desconectados de mi verdad y dicen que son mis sacerdotes, pero están tan desconectados de mi presencia que oyen y no entienden, ven y no pueden comprender. Entonces les sigo hablando por parábolas. ¿Y viste lo que dijo? Es que la parábola del sembrador, qué cosa rara, está loco. Los locos eran ellos. Los desconectados eran ellos. Porque hay que tener, porque para el hombre natural, las cosas espirituales del espiritual le son ¿qué? Locura, dice la Biblia. Cuando tú no eras creyente, no eras cristiano, cuando no éramos cristianos, ¿cómo veíamos y juzgábamos a los cristianos? Locos, aleluyas, panderetas, fanáticos. Yo me acuerdo también. Ya, las 2 últimas, rápido. Dios santísimo. Esperar en Dios con acción y fe activa. Ojo, esperar en Dios es importante. Salmo 37, 5-7. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ok. Paciencia no es estar inactivo, pasivo. Paciencia es saber esperar cada movimiento de Dios, porque estás ahí, pegado a Él, y Él te va indicando las cosas. Estás ahí pegado. ¿Bien? Paciencia no es, yo creo en Dios, Él me sacará de esta. Y te vas con una falsa confianza en una creencia ritualista de tu mentalidad evangelicoide, religiosa, y no de una fe activa basada en una relación con Dios.
Otro versículo, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas, como los bueyes. Los que saben esperar en Dios. Esperar en Dios es, ahí voy contigo, Señor. No me adelanto, no me vuelvo pasivo. Ahí verá Dios qué hace. No, estoy contigo. ¿Y ahora por dónde? ¿A la izquierda? Ajá. ¿Me callo? No le digo lo que es. Porque me dan ganas de decirle y levantarlo a la lengua. No. ¿Perdono? Perdono, está bien. Ahora tal cosa. Señor, se puso más difícil, ahora se levantó fulano tal. Tranquilo, tranquilo. Difícil ser gobernado por el Espíritu, sí, pero solo si nunca has aprendido a ser gobernado. Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que tengo que articular cosas que demuestren que estoy actuando en fe. Debo caminar hasta encontrar, hasta tener ese contexto en el cual yo puedo sentir que estoy realmente guiado por Dios. Y mis obras se tienen que notar. Y mis obras van a determinar si tiene fe. Yo no sé, pero ¿cuándo fue que tuve una conversación? Ayer en la tarde, ya me acordé, ayer en la tarde. Y estábamos hablando de varias cosas. Y yo puedo decirte que a mí me conmovía, yo me obsesioné con la Biblia, yo mismo me llegué a preocupar. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, la primera cosa que cambió fue mi manera de hablar. Yo era muy vulgar, muy grosero, muy maldiciente. Y yo nunca le dije a Dios, cambia mi boca, aquí tienes mi boca, mete tus dedos. Nada, no se hace. Un día me acosté vulgar, al otro día no me salía ni un HP. Nada, no me salía lo que yo acostumbraba a decir. Como la película Mentiroso. ¿La han visto? Buenísima. No podía, así como Jim Carrey no podía mentir en la película por el deseo de su hija, que mi papá nunca más pueda volver a decir mentiras. Se la recomiendo al que no la ha visto. Muy buena. Ahí, como cambió mi manera de hablar. Entonces Dios empieza a hacer cosas en tu vida. Y yo recuerdo que yo me empecé a obsesionar leyendo la Biblia. Yo dije, me volví fanático. Eso que cuando estás caminando en Cristo hay una evidencia, como que el Espíritu Santo te está jalando y te está dando convicción de algo, pero tú dudas. Hay una parte de tu conciencia que dice, ¿y si me estoy volviendo fanático, loco, evangélico? Aleluya. ¿Será que esto sí es correcto? Porque estoy abandonando mi sistema de pensamiento, mis maneras en que antes creía. Y empieza un cambio de tu mente y le tienes miedo a eso. No sé si yo lo experimenté, no sé si ustedes también. Y si me están engañando, este tipo es un hablador, ese pastor que se puso allá y me está engañando, y así coge, me volví un cautivo borrego tonto. No sé si me hago entender. Pero yo me metí a leer la Biblia y había tanto contexto, había tantas cosas, y yo era obsesionado y no había internet para buscar tanto. Eran los famosos libros, que todavía tengo muchos, como los de Matthew Henry, comentarios bíblicos. La Biblia es así. Los comentarios bíblicos son volúmenes y volúmenes. Nuevo Testamento, profetas mayores, profetas menores, salmos. Y entonces se explica salmo por salmo. Entonces hay una exégesis, hay una hermenéutica. Demanda tiempo. Ustedes no se imaginan lo que la industria del libro, de la literatura cristiana ha logrado. No hay ninguna religión que haya podido producir lo que los cristianos han producido en textos y en Biblias, en libros. Yo tengo para mostrarles acá una aplicación que se llama Olive Tree. La compré hace muchos años. Es la del arbolito. Y compré muchos libros y es costosa. Pero cuando tú te vas a la tienda en línea
Entienda. Por Dios. Shh. Ahora no llegó el internet hasta acá. Categorías. Está llenándose. Ahora se los muestro. Hay tanta literatura, hay tantos libros para meterlos ahí, y ahí quedan. Ya no necesitas bibliotecas, ahí va quedando todo. Hay cosas en inglés, pida el idioma que tú quieras. En español es grande, pero está todavía muy limitada. Hay producciones en inglés porque los americanos han sido en eso los reyes, o sea, no hay nada que hacer. Los americanos se han metido con la palabra de Dios muchísimo. Y hay tantas cosas. Bueno, ahí se empezó a llenar. Si usted empieza a echar hacia abajo, esos libros y libros y libros, lo que tú quieras. O sea, no hay excusas para no aprender. Hay de todo, y de gente muy reconocida, y de denominaciones muy poderosas. Entonces yo me puse a leer la Biblia y a leer, y entendí una cosa, que el Espíritu Santo te lleva a toda verdad, y empezaba a entender cosas por el Espíritu Santo, y dije, ay, me estoy volviendo loco. ¿Qué es lo que está pasando? Y para colmo de males, hubo una época también que le agradezco a Dios que haya pasado. Hubo una época hace 33 años que hubo un racionamiento en todo el país violento de luz. ¿Se acuerdan? Y que la radio se convirtió en el medio más deseado por todo el mundo. De ahí nacieron programas de Caracol como La Luciérnaga y todo eso. Y yo cogía mi radio, a mí siempre me gustaron los radios bonitos, finos, un Sony con banda ancha, SW, AM, FM y SW. Pues a mí siempre me ha gustado la tecnología. Y buscaba las emisoras que mi mamá de niño me ponía a escuchar. Radio Transmundial, desde las Antillas Holandesas, transmitiendo la verdad. Y hoy tenemos en nuestro caminar por la Biblia el libro de Primera de Pedro. Tome sus apuntes. Y yo, durante todas las 3 horas y media que duraba el racionamiento de luz en las noches, me dedicaba a estudiar Biblia con una vela. Eso también me formó mucho, porque no solamente fue el instituto que yo hice, fue el tiempo dedicado. El tiempo dedicado me formó. Y tengo que sacarle fruto a todo eso, porque fueron muchas horas de estar con Dios, de ver cosas de Dios. Y yo te pido es, teniendo en cuenta esto que te estoy enseñando acá, la importancia específica de sentir a Dios hablar. Y con esto les digo, entro en énfasis en el 7º punto, el último, son 7 de la ruta. Soñar, declarar y visualizar la victoria en Cristo. Versículo clave, Habacuc 2, del 2 al 3. Escribe la visión y declárala en tablas, aunque tarde, espéralo, porque será realidad. Yo creo que todos la conocemos ese. Entonces, haz una declaración, pinta tu final. Y veré mi victoria, y el Señor me concederá tal cosa, y yo tendré mi casa, y será de tal manera. Escribe tu visión, escribe tu victoria, escribe, porque eso, la visión es ver hacia el futuro lo que en la realidad no hay, y vivir en el presente con la realidad que no hay, como si existiera. O sea, la fe es una cosa de locos. La fe es una cosa de locos porque tiene que ver con lo espiritual. Fíjense, esto que estoy predicando lo creen más los espiritistas, los brujos y los que van donde los hechiceros de los barrios en Mamatocua que los cristianos. No sé si me estoy haciendo entender. Si usted alguna vez fue donde un brujo, él le va a decir cosas del futuro y de cómo puede llegar a tenerlas si hace esto, si hace eso, y la gente pagaba y hacía entierros y lo que fuera para lograrlo. Pero esta ruta de Dios, la gente no la quiere tener, no la quiere hacer. Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o entendido, sea la gloria por siempre. Y a aquel que siempre nos da mucho más de lo que pedimos. Dios no es un Dios tacaño. Él siempre da mucho más de lo que pedimos. Él se pasa.
Yo no sé si ustedes en algún momento lograron vivir esto que yo les voy a contar. En mi época, cuando yo era niño, hace unos 20 años, en mi época uno iba a la tienda y pedía 1,000 pesos de pan, y cada pan era a 100 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para el vecino, la ñapa. Y usted me cae bien. Y otra. Siempre había, la cultura de la ñapa era una cosa natural. La gente era generosa. La generosidad era abundante. No como hoy en día. Hoy en día no somos generosos. No somos generosos. La gente antes era generosa. Entonces Dios es así. Dios es el viejito de la tienda que te da siempre ñapa. Solo que a la tienda vas a comprar no con plata sino con fe. Y Él te da lo que pides y mejor de lo que pediste y más abundantemente. ¿Me puedes creer? Porque aquí lo dice en Efesios. Y primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, coma. Nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Empezamos con el versículo de que en el mundo tendrás aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido. Y termino con esto. Y esta es nuestra victoria con la cual hemos vencido al mundo. Nuestra fe. Sin fe eres un cristiano muy mediocre. Solamente necesitas morirte y chao. Pero cuando tienes fe, disfrutas cada aspecto de la vida. Tienes cosas. No te pones a pensar, si me quiere el Señor pobre, ¿para qué? No, empiezas a soñar, y empiezas a tener cosas, y empiezas a pensar que cosas empiezan a suceder y se te empiezan a abrir puertas. ¿Me estoy haciendo entender? Padre, yo te doy gracias, Señor. Quisiera seguir predicando y diciendo tantas cosas, porque uno siente ese fuego y esa necesidad de expresar, y vienen ideas a mi mente. Pero esto es suficiente, Señor. Yo te pido que cada una de estas personas salga llena de adquirir fe. No te digo que salga con fe, pero sí han escuchado palabra tuya, así que sí tienen que articularse fe. Pero que no se quede solamente en esta experiencia de un domingo. Yo sé que hay afán porque es el Día de la Madre y todo lo demás, y bendecidas sean las mamás, bendice a las mamás. Extraordinario, impresionante la labor de una mamá, eso es increíble. Tienen que ser homenajeadas, no solamente el Día de las Madres, muchas veces, pero esto es mucho más poderoso. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que la gente entienda por fe lo que logran, no lo que aguantan. Oh, por favor, que la gente entienda por fe aquello que persiguen y logran y no lo que soportan. Hasta aquí he venido sufriendo con una fe y nunca logran nada. Eso no es fe, porque no hay resultados de victoria. Que la gente no llame fe a lo que no es fe. Sí, me ha tocado duro y hasta aquí nos ha traído Dios, y bueno, bendito sea el Señor, aquí sobreviviendo. Sobreviviendo no es victoria, no necesariamente. Es algo que se vea tangible. Este es el fruto de mi fe, porque la articulé, la busqué, no me quedé quieto, no me aguanté, no me di por vencido, me di por vencedor. Me di por vencedor. Eso es ser espiritual, eso es tener una vida con Dios. No rituales. Dios dice, yo no quiero rituales, quiero obediencia. Soy mamado de sus rituales. No dijo mamados porque la palabra no existía, pero hubiera dicho eso. Y sus rituales son como una toalla higiénica usada de mujer. Así dice, trapo de inmundicia. Y como trapo de inmundicia son sus rituales con los cuales me quieren pretender convencer para que yo les favorezca. Y no me obedecen y no me buscan. Así que como una toalla higiénica es su justicia para conmigo. En la Biblia está clarito. Entonces no te presentes a Dios con trapos de inmundicia. Preséntate delante de Dios con obediencia y consistencia y credibilidad.
Esa es mi indicación más importante el día de hoy. Y les doy gracias, y te doy gracias, Señor, y saludo también a que los están viendo en redes sociales. Espero que esta palabra socave su corazón y lo llene de abundancia, de entendimiento. Y le doy gracias a Dios por lo que ha hecho hoy con mi vida, particularmente con mi vida, porque me siento feliz, afortunado, lleno como de revelación, como de una nueva forma de hacer las cosas. Y te doy gracias, mi Señor, y te bendigo. Y pongo delante de ti la vida de cada una de estas personas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dámele un aplauso bien fuerte al Señor.